Bien, amigos, vamos ahora, cambiamos de tema, vamos a conversar, le vamos a dar la cordial bienvenida esta mañana. Estamos en comunicación con Miguel Arista Cueva. Él ha sido director regional de educación, funcionario vinculado a educación. Vamos a hablar sobre lo que en los últimos días se ha venido señalando desde fuentes cercanas al Ministerio de Educación, que los alumnos, los estudiantes que han estado de manera virtual trabajando, automáticamente van a pasar todos. Es lo que se ha señalado y se ha dicho. Miguel Arista, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. Yo me sonrío porque recordarás que en entrevistas anteriores te decía que en algún momento el ministro va a anunciar que todos los alumnos van a ser promovidos. Y no podía ser de otra manera, porque en abril de este año, en pleno aislamiento social, el Ministerio de Educación publicó la resolución viceministerial 094, en la que se establecía cuáles son las normas para evaluación, y se derogó la anterior, porque en realidad también la anterior estaba ya bastante desfasada e incompleta. Y sin embargo, de abril a la fecha, no se había implementado eso que está establecido en esa resolución ministerial. Porque además, decía yo, que es muy importante, yo siempre digo que tenemos que primero determinar las conceptualizaciones de algo, porque eso determina nuestra práctica. Lo digo en todo sentido, no solo en el sentido educativo, también en el sentido político, en el sentido personal. El cómo uno piensa o cree determina lo que uno hace en la práctica. De manera que muchas veces, y parece ser, bueno, eso es lo que se ha hecho ahora por una cuestión circunstancial, digamos, pero generalmente se asocia la evaluación a la calificación, ¿no? Inclusive los papás, para los papás la evaluación es la nota que saca el estudiante, cuando una letra o un número no determina la capacidad del estudiante. Entonces, la evaluación es un proceso permanente de recogida y análisis de información que sirve para tomar decisiones. ¿Y cuándo se toman las decisiones? En todo momento, porque por eso es permanente la recogida de información, la valoración. ¿Por qué? Porque la evaluación no tiene como finalidad poner la nota o pasar de año. La evaluación tiene como finalidad optimizar, o dicho de otra manera, en palabras del Ministerio de Educación, garantizar la mejora continua del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Porque pensar que la evaluación tiene como finalidad solo la evaluación o pasar de grado es lo mismo que decir que estudiar la secundaria tiene como finalidad ingresar a la universidad. Entonces, esa distorsión ha habido todo el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos caso al concepto que inclusive está en la Ley General de Educación, en el artículo 30, y en la definición de evaluación que hace esta resolución 94, pues eso no se ha cumplido, de manera que este año no ha habido evaluación, Hernán. Entonces, Claro. yo creo que lo que le pasa, le falta al ministro, que yo he opinado ahora, mañana creo que seré mi artículo, que finalmente es un narrador de cuentos, porque lo que tenía que hacer es una autocrítica y decir, dado que no hemos podido darle conectividad a los estudiantes ni facilidades de trabajo a los docentes, no nos queda otra alternativa que promover, porque los estudiantes no tienen la culpa de esta circunstancia. Y evidentemente Buena lo de narrador de cuentos, ¿no? Del ministro de Educación. Pero ¿cómo va a quedar? Porque la noticia ha llegado de que van a pasar de año los estudiantes que han estado conectados de manera virtual. Ahora, hay estimaciones, según el presidente Vizcarra es un 5%, pero se estima de que entre un 15 y un 20% de jóvenes no han tenido acceso a nada, absolutamente a nada. Y estas personas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No van a pasar de año? justamente por eso te digo que el ministro es un narrador de cuentos y una gran falta de autocrítica. Bueno, está siguiendo al maestro Vizcarra en lo mismo, porque primero nos ha dicho que la ONU lo ha felicitado, que la Aprende de Casa es lo máximo, ¿no? Y que todo está ok, y que solo 240.000 niños no tienen acceso. Bueno, eso no tienen acceso a nada, pero por eso que yo a veces
me molesta que digan, pero la retroalimentación, y te dicen como si todo estuviera funcionando bien, cuando tú no puedes hacer eso por teléfono o por la radio. Entonces, de esos 240.000 tenemos que sumarle una gran cantidad que no tiene acceso a la plataforma, porque la única forma de hacer un trabajo medianamente bueno es a través, sí, el Zoom, face to face. ¿Por qué? Porque este currículo estaba pensado para hacerlo así cara a cara. De manera que de esos 4% que no tenían nada de conectividad, hay que sumarle gente que no ha podido ser retroalimentada, que no les ha podido corregir. O sea, no solamente eso, o sea, nosotros no podemos, cuando no hay evaluación y no se ha mejorado durante todo este tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no podemos saber cuántos han logrado o no el desarrollo de capacidades. Tú vas a una, es igual, vas a una capacitación, vas a un seminario y no sabes cuánto aprovecharon o aprendieron lo que allí escucharon. Eso mismo hemos vivido aquí. Por eso te digo que es un narrador de cuentos, porque nos dijo que todo estaba ok, nos dijo que las tablets ya llegaban, nos dijo que, y nos han distraído ahora con que 6 meses antes, que no sabes ni del rebrote ni de la vacuna, estamos hablando de evaluación presencial. Entonces, hoy ha sacado un documento que se llama Orientaciones para la evaluación en tiempos de COVID. O sea, no hay un concepto de evaluación general y un concepto para COVID. O sea, el tema educativo es un tema que quedaba a la deriva. Si el manejo contra el COVID ha sido una catástrofe y por suerte ahora los casos están bajando, están disminuyendo, en el tema educativo ha sido peor, ¿no? Peor. Vamos a escuchar, no sé si me permites, vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de la República a propósito de las tablets que se han distribuido, entiendo, en Chota, en Cajamarca. Vamos a escuchar al presidente. En el marco de la estrategia cierre de la brecha digital en el país, el jefe de Estado se encuentra acompañado de su esposa, la primera dama, Maribel Díaz. Está también ya el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, el ministro de Educación, Martín Benavides, en este acto tan importante. El jefe de Estado, antes de ingresar a esta institución educativa, ha cumplido con todos los protocolos de bioseguridad y a continuación recibe como un obsequio, un presente por parte de los docentes de esta institución educativa, un poncho típico chotano. Bien, tenemos problemas de comunicación. Bueno, en esta reunión el presidente Vizcarra ha entregado tablets. Yo no sé si las tablets ya están, si ha sido solamente una finta de entrega en Chota, pero ¿cómo te imaginas que el gobierno está planeando, Miguel Arista, enfocar el año educativo 2021? O sea, ¿de qué manera? El presidente Vizcarra dijo de que en marzo van a volver los estudiantes de manera presencial. Es una locura. Nadie sabe si en marzo ya se va a tener controlado el COVID. No se sabe, no lo sabemos. Cuando los jóvenes que van a las clases pueden infectar y llevar el virus a casa, a los adultos, a los mayores. ¿Qué piensas de todo esto, Miguel Arista? Bueno, a decir verdad, Hernán, yo sí creo que es pura finta, porque el gobierno de Vizcarra siempre es pura finta, ¿no? Pura prensa, puro apariencia, y esto es, entregar tablets a estas alturas es como llamar a los bomberos después que ya se quemó tu casa, ¿no? Ya pasaron de año, ya no se sabe si lograron, y entonces recién llegan las tablets. Demuestra un poco la inoperancia del gobierno. Y nos cuenta ahora otro cuento, ¿no? Nos dice que los que no lograron estar en la estrategia, en enero y febrero van a recuperar. Tú no puedes recuperar en 2 meses lo que no hiciste en un año, y menos aún si no se han garantizado que van a cambiar las condiciones de conectividad, porque además los profesores están de vacaciones todos en enero y febrero porque así lo establece la ley. O sea, no hay forma de que en enero y febrero los profesores nombrados puedan estar trabajando, salvo que sea algún dispositivo, lo cual sería absolutamente ilegal. ¿Cómo me lo imagino? Yo me imagino que no tienen una idea de lo que van a hacer, porque la primera vez que declararon, hicieron este anuncio, dijeron que estaban pensando que sea semipresencial.
Ahora dicen que va a ser presencial. Y entonces es que el presidente y el ministro Benavides son como un personaje del Chavo que así como dice una cosa, dice otra. Y si no te digo, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. El 2021, lo que quieren hacer, dicen ellos, es complementar las competencias de 2020. Y yo no sé, pues, ellos no son profesores, yo no los culpo, ¿no? Pero tampoco los quieran engañar, así como los han querido engañar, que esta norma es que ya se evaluó con una semana de reflexión, y eso no es cierto, simplemente se está haciendo una medida de emergencia de poner un calificativo porque no se puede hacer otra cosa. Igual el 2021, ellos están pensando hacer lo mismo y hacer un poquito de lo anterior, por lo que han anunciado, por eso digo que eso es otro cuento. Eso no va a funcionar. El ministro ha dicho que todavía pues se certificará en mayo. Y es bien gracioso, ¿verdad? Porque van a certificar en mayo y la certificación de la evaluación es un complemento, una función más de la evaluación que no es la principal, porque la principal es garantizar el aprendizaje. Es esta, que ya dijo pónganle A o pónganle B, pero no le pongan C. O sea, que pasen todos. Esa es la certificación, pero primero dijo que iba a ser en mayo. Entonces yo ya no sé qué cosa es lo que quieren, porque lamentablemente nosotros permitimos que nos cuenten esto, porque si tú analizas la norma, esta que han sacado, es un arroz con mango. Claro. Dicen un El concepto. gobierno dio bonos y a los alumnos el bono va a ser regalar la nota, ¿no? Pues eso es lo que está acostumbrado. Y a la gente que, por ejemplo, que se les debe, como a los maestros, para ellos no hay bono. O sea, es un tema bastante incoherente de este gobierno. Y el año 2021 nos espera más de lo mismo. ¿Por qué? Porque mira, durante un año, Hernán, yo entiendo que no es culpa de este gobierno, las grandes brechas sociales que históricamente tenemos también en educación y en conectividad. Pero han tenido un año para solucionar eso. Han gastado mucho dinero en otras cosas y podrían haber solucionado eso. El 2021 no va a ser diferente. Si ojalá Dios quiera, no haya rebrote y venga la vacuna, que sería la única posibilidad de empezar presencialmente. Pero esta es una magnífica oportunidad para recomponer el currículo y el sistema educativo. Porque a decir verdad, antes de la pandemia tampoco funcionaba. Si nosotros tenemos problemas sociales, elegimos mal a los políticos, tenemos muchos sicariatos, tenemos muchos problemas, es porque la educación no está funcionando. Entonces, era la oportunidad de decir, oye, nos damos cuenta que esto no funciona. Si nosotros hubiéramos tenido una buena educación, hubiéramos hecho caso al primer momento de guardar la distancia social, de no salir, de no cumplir, no hubiéramos estado en la situación que estamos. Ahora, después de eso se volvió incontrolable por la propia informalidad y la necesidad económica de la gente. Esa oportunidad, esa visión, el gobierno no la tiene, el ministro no la tiene. Ahora, el SUTE ha dicho que no va a ir a clases si no se vacunan a los estudiantes y a los profesores. Esa es otra cosa que yo estaba por escribir un artículo que se llama El baile de los que sobran. Yo creo que ese es un himno. Pero el SUTE, de todas maneras, como decía Toledo, en ese andamiaje educativo, sí tiene vela en ese entierro, quieras o no, con los problemas políticos que tiene al interior, las discrepancias, Patria Roja, etcétera, etcétera. De todas maneras, el SUTE tiene algún nivel de fuerza. Ese va a ser el otro escollo. Lo que no me queda claro, Miguel Arista, es sobre el caso de los alumnos que no recibieron clases. Claro. Y nadie señala respecto a ellos qué suerte van a tener ellos durante este año. O sea, no hay nada. Lo que ha dicho el ministro es que van a hacer su portafolio de recuperación en enero y febrero. Por eso te decía que eso pero es otro sentido. Los lugares donde no ha llegado las clases son lugares más apartados, es la sierra, la zona rural, y en esa época es la temporada de lluvia. O sea, hay algo que no tiene sentido. Por eso mismo te digo, Hernán, por ejemplo, tú estás muy atento y estás mirando la realidad que ellos no conocen y que, por ejemplo, eso nadie se lo ha cuestionado. Cuando lo entrevista alguien en Lima, el ministro no le dice ese tipo de cosas. En la sierra, enero y febrero es tiempo de lluvia. Y además, aunque no hubiera lluvia, ¿con qué conectividad? Si justamente por eso no han entrado. Claro, o sea, eso es lo que está vendiendo. ¿Dónde se va a hacer Ahora, desde el gobierno o desde los gobiernos regionales, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué pueden hacer ya? El gobierno nacional está perdido, pero desde un gobierno regional se puede hacer algo,
por ese porcentaje de alumnos que no recibieron nada, se puede hacer algo, se puede buscar la conectividad, se puede comprar software para trabajar de manera independiente o conectar el sistema de Lima. ¿Se puede hacer algo para mejorar todo esto? Yo creo que han tenido bastante tiempo, Hernán, yo no sé cuánto cuesta una antena repetidora de señal, pero yo creo que sí es posible, ha sido posible. ¿Cuánto tiempo toma un proceso de estos? 45 días, 2 meses. Entonces, bien pudo haberse hecho algo más, e inclusive este año ya estuvo. Y como yo decía con ironía, este programa es Me entretengo en casa, porque de otra manera pues no habrían hecho nada. Pero me entretengo en casa porque el aprendo no ha estado garantizado, pese al esfuerzo que han hecho padres, estudiantes y maestros, no necesariamente se puede haber garantizado. Entonces, el próximo año, tú no puedes decir, o el ministro no puede decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a reforzar un poquito y vamos a repetir el primero o 2 meses y luego continuamos normalmente. Eso es lo que están pretendiendo, cuando lo que tendría que hacerse es reajustarse y replantear las cosas que tiene que aprender el estudiante y establecer prioridades. Y lamentablemente no se está haciendo. Los gobiernos regionales tienen recursos, Hernán, para infraestructura. Bien podrían hace rato haber puesto antenas repetidoras o ver conectividad o hacer una compra de laptops como parte de la necesidad de atender esta conectividad, porque, ojo, las laptops, las tablets, son medidas provisionales, no son definitivas, que sí lo son, que puedan estar conectados. Entonces, han tenido un año, todavía no se acaba el año. Sería interesante que ahora reflexionen y en vez de hacer pues un campito deportivo que es bonito, nosotros jugamos en la arena, en la tierra, en la pista, pero bueno, también es bonito tener un campo deportivo, pero la prioridad siempre en campaña dicen educación y salud, y a la hora de practicarlo no se ha hecho, porque ahora la prioridad sería establecer. Vamos a suponer, Hernán, hay que ponerlo siempre, o sea, un estadista tiene que ser previsor. Si llega la vacuna en marzo, bacán. Si no hay rebrote, bacán. Y si sí hay, entonces a eso hay que prepararse, porque a nadie le va a hacer daño que tengamos conectividad. Claro, pero en el tema de la vacuna, lo que está claro es que si llega, supongamos que llegue en marzo, pues no se va a vacunar a todas las personas. Se va a empezar vacunando a las personas más vulnerables. O sea, y se supone que los últimos en ser vacunados van a ser en octubre, noviembre o diciembre, en el hipotético de que el próximo año empiece la vacunación. Pero las clases, ¿cuándo empiezan? Ese es el problema, ¿no? Justamente, Hernán, por eso hay que ser previsor, porque inclusive no hay garantía. Estamos leyendo que las vacunas están teniendo problemas y calculaba que a marzo debe estar allá donde la fabrica. Y para que llegue aquí, eso toma más tiempo. Con la incapacidad de distribución que tiene el gobierno, va a tomar otro tiempo. Yo calculo que si la vacuna está en marzo en Rusia, que al parecer es la única que hasta ahora no ha mostrado problemas, porque la de Oxford ya tuvo problemas y en la de China también, entonces eso estará llegando en julio. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno regional? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para prever esa situación? Recuerda que Cateriano, un poco, no sé, más zorro viejo o tal vez más informado, dijo, vamos a seguir las clases no presenciales hasta julio, porque más o menos es el cálculo serio. Pero lo que pasa es que este gobierno nos vende humo todo el tiempo, no va saliendo de las noticias para no hablar de sus problemas, y nosotros caemos redondito, porque inclusive hasta el SUTE, cuando ya le da la respuesta sobre marzo, oiga, primero hablemos de ahorita, primero hablemos de cómo van a solucionar su problema nuestros estudiantes que no tuvieron acceso, hablemos de más allá de si es presencial o semipresencial, que debería ser lo que se llama B-Learning o Blended Learning, que es una combinación de ambos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Sí, ¿por qué están lanzando las clases presenciales, Hernán, y ese distractor? Para evitar que se les reclame conectividad, para evitar que se les reclame las tablets. Por eso lo lanzan así. Y si por ellos fuera, mañana empiezan las clases presenciales para esconder su fracaso. Y eso es una irresponsabilidad mayúscula. Ahora, el otro aspecto, y con esto vamos a concluir, Miguel Arista, es respecto a la situación. Yo no sé qué porcentaje de docentes, hay docentes que sí están a la altura de la conectividad, están a la altura de las redes, manejan muy bien los sistemas de comunicación, pero hay un porcentaje alto de docentes que no han estado en la capacidad
o no están en la capacidad de manejar los sistemas de comunicación. Las clases son muy pobres, lo que refuerzan a través de las redes es pobre, es pobrísimo, y esto no es culpa de los docentes no estaban preparados, muchos, un alto porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, capacitarlos, yo no sé, o sea, te vuelvo a repetir, hay profesores, hombres y mujeres, que están muy lejos de lo ideal de manejar los sistemas de comunicaciones virtuales, ¿ah? Es que el problema, Hernán, no es el docente, el problema es el sistema. ¿Por qué? Porque este curso, esta forma, estos contenidos, estas capacidades o competencias, como les gusta llamarles, no estaban previstos para desarrollarse. Ya, pero estamos ante una realidad. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para que los docentes no estén como están en un altísimo porcentaje? Lo que pasa es que, mira, yo estoy en una capacitación que está organizando la Dirección Regional de Educación. Y también nos reproducen los conceptos, y por eso digo que la retroalimentación para la mayoría de estudiantes es poesía. La retroalimentación es cuando el producto que el estudiante hace o la evidencia que le llaman, tú la verificas y ves sus fortalezas y debilidades y personalmente a cada uno tú le dices qué cosas tiene que mejorar o no. Entonces se nota que es pobrísimo porque el ministerio ha dicho, yo te mando las clases, tú eres solamente un acompañante, un orientador. Pero ¿cómo lo acompañas si el estudiante no te puede ver? Si el estudiante no tiene megas para que tú le puedas decir con un audio o con un video, mira, estas son las cosas que yo soy profesor de matemática. ¿Cómo retroalimento a un estudiante? Por teléfono y le digo, mira, ¿sabes qué? La variable que tú escribiste el otro y lo que calculaste en el cuadro tal, o sea, ¿me va a entender? O sea, no es cuestión del docente, es cuestión de que no hay las herramientas necesarias para que pueda haber una buena interacción con el estudiante. Por más capacitación que se haya, Hernán, o por más bueno que pueda ser un maestro, si no tiene lo que tenemos nosotros en este momento mínimamente, no van a poder. O sea, por WhatsApp tú no le puedes decir a la mamá, o sea, con los pequeñitos puede funcionar, pero con los más grandecitos, cuando se trabajan algunos temas disciplinares, es imposible que el maestro haga una retroalimentación. Por eso que yo no sé si enojarme o reírme cuando hay colegas que yo sé que no tienen esa conectividad y reportan como si estuvieran a la misma maravilla siguiendo el ejemplo de su ministro. Ese es el problema. Por eso aquí, si no tienen conectividad a Internet los estudiantes, no hay forma de hacer educación virtual. La teleeducación funcionaba de otra manera porque está diseñada desde el comienzo de otra manera, y termina Hernán diciendo que por eso hay que tener claro, la evaluación no es un proceso final de la enseñanza-aprendizaje. La evaluación es un proceso concomitante, inherente, que está al mismo tiempo, desde que yo pienso qué voy a enseñar y planifico qué tienen que aprender mis estudiantes, ese mismo momento yo tengo que planificar la evaluación. Y este año eso no ha ocurrido. Por lo tanto, no se puede llamar evaluación a esta certificación que se ha hecho de promover. Y por lo tanto, no puedo yo, si yo planifiqué, si está pensado mi evaluación que va a ser presencial, yo no puedo hacer una retroalimentación por teléfono o por WhatsApp, lamentablemente. Acá nos hacen llegar una pregunta a través de las redes sociales. ¿Qué cree que va a pasar en los colegios particulares? Si existe la posibilidad de que solo en los colegios particulares pueda darse de manera presencial. O cuál cree, vamos a ver exactamente, a ver, dice, en los colegios particulares, ¿cuál cree que va a ser el mecanismo de educación el próximo año? Y si en los colegios particulares están en condiciones, sobre todo de salubridad, para poder hacer las clases de manera presencial. Bueno, si fuera por los particulares, ellos quisieran que sea presencial porque volverían a cobrar un poco más. Pero yo creo que no, aquí no hay distinción. Cuando es un tema de salubridad, y lo pasamos, recordarás la gripe aviar, el problema de la gripe aviar, la gripe del pollo, que me tocó ser director regional de educación, y los particulares no querían acatarlo porque decían que ellos eran particulares. Y eso también es otro problema de concepción. Los particulares son parte del mismo sistema, no son una isla aparte. Y es un tema de salubridad, no de condiciones de infraestructura, que es distinto, que pues algunos tampoco la tienen en realidad, y sobre eso tampoco se dice mucho, pero yo creo que va a correr la misma suerte que tenga el sector público, porque es un tema de salubridad, es un tema de vacuna, de posibilidad de contagio, y eso no hace distinción
porque los particulares y los nacionales se distinguen solo en una cosa, que en el particular los padres asumen el pago de los profesores y los públicos los asume el Estado. No hay otra diferencia. Lamentablemente estamos mal acostumbrados a que ellos hacen sus propios cursos, hacen las cosas como quieren y las mujeres no han hecho el trabajo de supervisión. Pero dado que es un tema de salubridad, ellos van a tener que hacer lo mismo que hace en los colegios públicos. Otra pregunta de los colegios particulares que me hacen llegar, me dicen si los colegios particulares, si el gobierno va a dar el visto bueno a los programas o a los software que puedan hacer los colegios particulares en un hipotético sistema de educación a distancia. Yo creo que eso no tendría problema. Yo creo que ahí sí deberían darle pase, dado que mientras haya más herramientas y mejores condiciones para los estudiantes, eso aporta en función de ellos. Si el Estado no aporta a uno, yo creo que ahí no va a haber ningún inconveniente. Eso sí, yo creo que no va a tener ningún problema. Es más, ahora no hay ninguna limitación para ver qué herramientas se puede usar de mejor llegada a los estudiantes. Por ejemplo, el Zoom no es una herramienta que esté utilizando los colegios públicos precisamente por la falta de conectividad, pero algunos lo están haciendo libremente y los particulares lo están haciendo a través del Google Meet, han hecho plataformas, han hecho sus aulas virtuales. O sea, eso sí yo creo que no hay ningún inconveniente. Finalmente, la última pregunta. Dice que el programa Aprendo en Casa lo hace la Universidad San Martín. ¿No tiene el Ministerio de Educación las condiciones para hacer su propia plataforma? Pues eso es lo lamentable, ¿no? Yo no sé la verdad a qué se dedica el Ministerio de Educación. Hablamos de plataforma, hablamos de actores, ¿y cuánta plata le habrá costado? Porque, ojo, la misma ley establece, por ejemplo, que los medios de educación privados están obligados a apoyar la educación. Sin embargo, para difundir el programa, le están pagando un dineral. Lamentablemente, ese es un gobierno que ha hecho negocio con la pandemia, así como con las pruebas rápidas que hace tiempo lo hemos dicho, Hernán, tú, yo y mucha gente, no sirven para nada, los especialistas también, se ha gastado muchísimo dinero en eso. Aquí también. Vaya a saber uno cuánta plata ha costado este Aprendo en Casa y cuál es el costo-beneficio que hemos obtenido. Es una pena, pero el Ministerio de Educación tiene servidores. A mí me parece increíble que lo hayan tenido que hacer en otro lado, salvo que haya sido gratis, cosa que no creo, ¿no? Igual que este bendito bono, yo tengo una línea ilimitada como tiene la mayoría y te van a poner un poquito más, pero le van a pagar directo a la empresa. Entonces, eso es un negocio más de esta situación. Y yo puedo tener 1.000.000 de megas, 500.000 minutos y mi estudiante no tiene nada. Entonces, ¿para qué sirve? Pero lamentablemente algunos colegas han caído en el juego y reclaman su bono, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos prestamos a este tipo de situaciones, queriendo o sin querer, no lo sé, pero ya es tiempo, Hernán, y con esto termino, de reflexionar. O sea, hemos perdido la capacidad crítica. Yo tengo un tío que no es profesional y me decía, sobrino, esto se malogró cuando en las universidades se perdió de las discusiones y el espíritu crítico. Y hoy, lamentablemente, en el magisterio, incluidos los sindicatos, parecemos que estamos parafraseando esa canción de Arjona cuando dice, prohibido pensar que ya todo está escrito y solo obedecemos, no importa lo que sea. Y eso es dañino para la educación. Miguel Arista, muchas gracias. Gracias por esta conversación hoy día. Muchas gracias.